Vamos a resolver ahora un ejercicio de respuesta total RL. En este caso el enunciado dice: del siguiente circuito eléctrico determinar la corriente, el voltaje en la resistencia y el voltaje en la bobina para tiempos mayores que cero. Tenemos nuestro circuito eléctrico en el cual podemos ver que tiene dos interruptores, un interruptor cerrado y un interruptor abierto. Entonces empezamos analizando el circuito en los tres tiempos, que sería primero para tiempos menores que cero, en donde lo que vamos a analizar es qué elementos no intervienen en tiempos menores que cero, es decir, cuáles no están conectados que afecten a la bobina o que le produzcan que circule corriente. En este caso, el único elemento que no interviene para tiempos menores que cero es la fuente de corriente de 10 amperes. Entonces tenemos nuestro circuito en el cual tenemos a la bobina, y hay que recordar que como el circuito ya nos los dieron de esta forma, consideramos que la bobina se carga y a corriente directa. Recuerden que siempre la bobina que está cargada se comporta como un cortocircuito. Tendríamos en lugar de la bobina un cortocircuito. ¿Qué va a suceder? Por el efecto de este cortocircuito, que produce que la corriente, o más bien como la corriente circula por donde no hay oposición al paso de ella, llegaría a este punto la corriente, y al momento de que llegue a este punto se tendría que dividir en cuatro ramas, pero como siempre la corriente circula a través de donde hay menor oposición al paso de ella, estaría circulando toda la corriente por el corto, por lo cual se estaría despreciando a las resistencias que están en paralelo al cortocircuito. Podemos reescribir nuestro circuito en donde tenemos nuestra fuente de corriente, la resistencia de 50, y el cortocircuito, que es donde está la bobina, y ahí habría que calcular la condición inicial de la bobina, que es corriente. Tenemos la corriente de la malla, que va en la misma dirección que la corriente que queremos obtener. Recuerden que siempre la dirección para las condiciones iniciales, tanto de la bobina como del capacitor, las determinan las fuentes de excitación del circuito. Entonces podemos decir que del circuito la corriente de la bobina en tiempos menores que cero, o la condición inicial de la bobina, es igual a 5 amperes por el circuito que nos quedó. Como ya obtuvimos la condición inicial de la bobina, ya podemos continuar con el análisis en el tiempo, y ahora tendríamos que ver qué pasa en tiempos iguales a cero, en donde ya se sabe qué es el cambio de posición de los interruptores. El interruptor 1 que está cerrado se abre, el interruptor 2 que está abierto se cierra, y entonces ya podemos continuar en tiempos mayores que cero. Recuerden que al momento de realizar cambios de interruptores, vamos a trabajar con el circuito en donde nos haya quedado la bobina, que por ser circuitos en el tiempo, lo deseable es que solo sea una bobina, una resistencia y en este caso una fuente de excitación. Al momento que se abre este interruptor y se cierra, tenemos ese circuito de este lado, y estos elementos que ya no sufren cambio están al extremo derecho, o al lado izquierdo, perdón, de la bobina. Por eso, en tiempos mayores que cero, nos vamos a quedar únicamente con el circuito que está formado por la bobina de 12 milihenries, la resistencia de 5 ohms y la fuente de corriente de 10 amperes. Hemos estado trabajando siempre con circuitos series, entonces habría que cambiar este circuito paralelo en un circuito serie. ¿Cómo lo logramos? Aplicando intercambio de fuentes, ya que tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia que nos permite hacer el cambio. Aplicamos ley de Ohm, en donde el voltaje de la fuente de corriente que tenemos va a ser igual a su corriente, que es 10, por la impedancia o la resistencia que está en paralelo, que es 5, y nos da 50 volts. Entonces ya tendremos el circuito serie con el cual se habría que trabajar, pero nuevamente, para corroborar que no importa si tengo un circuito serie o un circuito paralelo, las expresiones finales para obtener la corriente, voltaje y los demás valores que se nos pida son las mismas. Entonces vamos a trabajar con el circuito paralelo, en donde estamos definiendo nuestro nodo independiente A y nuestro nodo base 0. Las corrientes, bueno, la corriente de la fuente de excitación estaría entrando, la corriente en la resistencia estaría saliendo del nodo, y la corriente en la bobina también estaría saliendo. Entonces aplicaríamos leyes de Kirchhoff de corriente en el nodo A, recordando que las corrientes que salen las vamos a considerar positivas y las corrientes que entran negativas. Por eso escribimos que aplicando tendríamos que la corriente de la resistencia, como sale del nodo, es positiva, más la corriente de la bobina, que también sale del nodo, es positiva, menos la corriente de la fuente de corriente, porque esa entra al nodo, es igual a 0. Ya se sabe que siempre la corriente en una resistencia en el tiempo va a ser igual al voltaje entre la resistencia, y la corriente de la bobina en el tiempo siempre va a ser 1 sobre L de la integral del voltaje diferencial del tiempo, y es igual a la corriente de la fuente de corriente.
Recuerden que no podemos derivar porque necesitamos ahora el valor de la corriente de la fuente de corriente, y si la derivamos, como este es un valor constante, sería 0 y entonces modificaríamos el resultado. Por ello lo que vamos a hacer es realizar un cambio de variable para eliminar a la integral. Y ya se sabe que en una bobina, o el voltaje de una bobina es siempre la bobina por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Si sustituimos esos datos, pues entonces tendríamos que es la bobina entre la resistencia, ya que la bobina está multiplicando por la derivada de la corriente con respecto del tiempo, más 1 en L por la integral de la bobina por la derivada de la corriente con respecto del tiempo, diferencial de tiempo es igual a la corriente de la fuente de corriente. En este caso, la bobina que tenemos aquí se eliminaría con la bobina que está multiplicando, la integral con la derivada, la diferencial con esta diferencial. Y entonces nos quedaría L sobre R por la derivada de la corriente con respecto del tiempo, más la corriente es igual a la corriente de la fuente de corriente. Ya tenemos nuestra ecuación diferencial que desde aquí podríamos empezar a trabajar para resolverla. Pero recuerden que nosotros la vamos a simplificar todavía más para que sea más fácil obtener el resultado, y lo primero que hacemos es utilizar el operador que es una D mayúscula, es la diferencial con respecto del tiempo. Entonces nos quedaría L sobre R por el operador D por la corriente más la corriente igual a la corriente de la fuente de corriente. Factorizamos a la corriente y nos quedaría L sobre R por D más 1 por todo ello por la corriente es igual a la corriente de la fuente de corriente. Ahora recuerden que el coeficiente de la D siempre debe ser 1 y en este caso es L sobre R, entonces dividimos toda nuestra expresión entre L sobre R. 1 entre L sobre R nos va a quedar R sobre L por la corriente, bueno, la diferencial más R sobre L por la corriente, y la corriente de la fuente de corriente al dividirla sobre L sobre R nos quedaría la corriente de la fuente de corriente por R sobre la bobina. Y esa sería nuestra ecuación diferencial A con la cual vamos a obtener el resultado. Por ser una ecuación diferencial de primer orden no homogénea, vamos a iniciar encontrando la solución homogénea, y ya se sabe que esa siempre la obtenemos cuando la fuente de excitación se iguala a 0. En este caso, si mi fuente de corriente se iguala a 0, el término del lado derecho de la expresión sería 0 y nos queda D más R sobre L, todo ello por la corriente homogénea, ya que es la solución homogénea en el tiempo, es igual a 0. De aquí lo que nos interesa es la raíz, que ya sabemos que es D. La empezamos a despejar, este término pasa dividiendo, cualquier cantidad que divide a 0 es 0, nos quedaría D más R sobre L es igual a 0, y si despejamos a la D, que es nuestra raíz, va a ser igual a menos R sobre L. Entonces, como una ecuación diferencial homogénea siempre tiene como solución una constante multiplicada por una exponencial elevada a la raíz, entonces tenemos que la corriente homogénea en el tiempo es igual a la constante K por una exponencial elevada a la menos R sobre L, que es nuestra raíz por el tiempo. Ya tenemos que trabajar ahora la solución particular, en donde como la respuesta particular está en función de la fuente de excitación, que es una constante, por eso el resultado lo consideramos que también es una constante y establecemos que la corriente particular es igual a una constante. Escribimos nuevamente nuestra ecuación diferencial, en donde tenemos que esta es una derivada más R sobre L por la corriente particular en el tiempo es igual a la corriente de la fuente corriente por R sobre L. La derivada de una constante, recordando que nuestra respuesta es una constante, es 0, por eso nuestra derivada se hace 0, y entonces nos queda únicamente R sobre L por la corriente particular es igual a la corriente de la fuente corriente por R sobre L. Este coeficiente lo pasamos del otro lado, el término L que está dividiendo pasa multiplicando, que se eliminaría con él la L que está en el denominador. El término R que está multiplicando pasa dividiendo y se eliminaría con la R que está en el numerador. Es por ello que la corriente particular va a ser igual a la corriente de la fuente de corriente que se tiene en este caso. Por lo tanto, la corriente que es igual a la solución homogénea de corriente más la solución particular de corriente, hacemos la suma y nuestra corriente es igual a una constante por una exponencial elevada a la menos R sobre L por T más la corriente de la fuente de corriente. Nos faltaría calcular el valor de la constante para poder determinar el valor de la corriente que nos dé solución a la respuesta total de un circuito RL.